Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 127 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección comenzamos la discusión del séptimo y último tema del curso de geometría, que se titula Construcciones geométricas y lugares geométricos. Y ya estábamos viendo lo que conocemos como las construcciones básicas. Y habíamos visto 4. La construcción de un segmento congruente a un segmento dado, la construcción de la bisectriz perpendicular a un segmento dado, la construcción de la bisectriz de un ángulo dado y la construcción de un ángulo congruente a un ángulo dado. Vamos a ver otras construcciones básicas en esta segunda parte de esta lección. Aquí tenemos 3 indicadas, ¿verdad? Vamos a empezar con esta que dice la construcción de una recta, segmento o rayo, perpendicular a otra recta, segmento o rayo, a través de un punto en esta. ¿Okay? Copien este título, ¿verdad? Esta quinta construcción, esta la copiamos después, porque ahora vamos a ver cómo se hace esa construcción, que es la número 5, ¿verdad? Bueno, dice que nos van a dar una recta, segmento o rayo. Yo voy a considerar una recta, ¿ok? Así que vamos a trazarla aquí. Recuerden que las construcciones se hacen con regla, pero no para medir distancia, ¿verdad? Sino una regla para usar su borde recto, ¿verdad? Y poder dibujar segmentos o rayas que representen líneas, como en este caso. Recuerden que puede ser una línea recta, un segmento o un rayo, ¿ok? Yo estoy considerando ahora una recta. Y vamos a considerar un punto en ella, puede ser cualquier punto. Vamos a suponer que yo escojo este. Pudo haber sido este, cualquier punto en ella, ¿verdad? Y yo quiero construir un segmento o una línea que sea perpendicular a esa línea y que pase por ese punto. Pues mire cómo lo hacemos. Lo primero que hacemos es que cogemos nuestro compás, ¿verdad? Le fijamos un radio, ¿verdad? Fijamos un radio, entonces colocamos la punta del compás en ese punto que escogimos y marcamos 2 arcos, ¿ok? 1 y 2 con el mismo radio, ¿eh? Con cuidado que no se nos abra o cierre más el compás de lo que lo hemos puesto abierto, ¿ok? Bien, entonces yo voy a considerar el segmento en esa recta que va desde ese arco hasta este arco, ¿ok? Que recuerden que son arcos en el mismo círculo, ¿verdad? Porque recuerden que estamos usando el mismo radio, así que es un arco en el mismo círculo con centro aquí, ¿verdad? Vamos a localizar un poquitín esto, porque nos queda un poquito fuera del centro de donde coloqué la punta del compás. Bueno, pues ahora yo voy a, considerando ese segmento que se extiende entre esos 2 arcos, ¿verdad? Desde este arco hasta ese arco, ¿verdad? Voy a considerar ahora o a construir la bisectriz perpendicular a ese segmento, que eso ya lo aprendimos en la segunda construcción, ¿verdad que sí? Y fíjense que si yo consigo la bisectriz perpendicular de ese segmento, pues esa bisectriz perpendicular, que puede ser un segmento, un rayo o una recta, va a ser perpendicular, bisectriz perpendicular de ese segmento, va a ser perpendicular a la línea que nos daban. Y esa es la que queremos, ¿verdad? Esa es la construcción que queremos hacer. Bueno, vamos a repasar cómo se hacía la construcción de la bisectriz perpendicular de un segmento. Cogíamos entonces el compás y colocando la punta en uno de los extremos de nuestro segmento, que es en este punto, ¿verdad? Que es donde se interseca ese arco con nuestra recta, la recta que nos daban, abrimos el compás un poco más allá de la mitad del segmento, la que nos dan, y marcábamos un arco aquí arriba y un arco aquí abajo con el mismo radio, ¿verdad? Pero yo no voy a construir a considerar el arco de abajo, ya usted verá por qué. Colocamos entonces nuevamente la punta de nuestro compás en el otro extremo del segmento sobre el cual vamos a considerar o vamos a construir su bisectriz perpendicular y marcábamos otro arco arriba y otro arco abajo, que ahora no vamos a marcar ese arco de abajo porque les voy a indicar por qué. Ya mismo. Fíjense que entonces este punto donde se intersecan ambos arcos, que está aquí, al estar equidistante de los extremos de este segmento que se extiende desde este arco hasta este arco con la intersección con la línea, ¿verdad? Porque es equidistante, porque fíjense que ese punto está en este círculo que tiene centro aquí y tiene tal radio, y también está en este círculo
que tiene centro aquí y el mismo radio, ¿verdad? Así que al estar en un círculo que tiene el mismo radio, pues fíjense que la distancia desde aquí hasta el centro de este círculo de acá es la misma distancia que desde aquí hasta el centro de este círculo que tiene centro acá, ¿verdad? Bien, así que al estar equidistante de los extremos del segmento, va a estar, por un teorema que probamos al principio del curso, en la bisectriz perpendicular de ese segmento. ¿Ven? Bien, fíjense que entonces, cuando yo hacía la bisectriz perpendicular de un segmento, además de aquí arriba, trazaba esos arcos acá abajo también, con el mismo radio, ¿verdad? O no tenía que ser el mismo radio, pero aprovechamos y usábamos el mismo radio. Porque entonces ese punto y el punto que estaba acá abajo estaban en la bisectriz perpendicular por la misma razón, eran equidistantes, el punto que marcábamos acá abajo también de esos puntos extremos de nuestro segmento, y a través de ellos dos pasaba la bisectriz perpendicular, ¿verdad? Del segmento. Pero como ahora yo conozco ese punto más este punto, que es el punto medio de nuestro segmento, ¿verdad? Al tener la misma distancia de aquí, desde el centro del círculo que consideramos aquí, ¿verdad? Hasta este punto en el círculo, que es el radio, y el radio acá también lo tenemos, es equidistante, así que ese punto está es el punto medio, de hecho, de ese segmento, pues esos dos puntos están en la bisectriz perpendicular de nuestro segmento. Así que si ahora yo trazo, digamos, un segmento, ¿verdad? A través de esos dos puntos, pues ese segmento va a ser perpendicular y podríamos considerar un segmento, ser una recta, ¿verdad? Pero voy a considerar un segmento, tengo aquí la recta y tengo un segmento que es perpendicular a esa recta, ¿eh? Así que ahí queda construido ese segmento perpendicular a la recta que nos daban. Bien, pues ahí tenemos cómo se hace ese tipo de construcción. Fíjense en este otro que dice construcción de una recta, segmento o rayo, perpendicular a otra recta, segmento o rayo, que pasa por un punto fuera de esta, o de este segmento o rayo, ¿verdad? Bueno, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta construcción y esta? Que aquí yo construía la perpendicular, una línea, un segmento o un rayo perpendicular a una recta, un segmento o un rayo que nos dieran, a través de un punto que estaba en esta recta, ¿verdad? Pero ahora nos van a dar una recta y un punto fuera de la recta. Y yo quiero considerar, o construir más bien, la única recta que yo sé por un teorema que probamos que pasa por ese punto perpendicular a la recta que me dé. ¿Okay? Esa es la diferencia entre esas dos construcciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace. Vamos a suponer nuevamente que nos dan, en vez de un segmento, una recta, pero puede ser un segmento o un rayo lo que nos den. Vamos a dibujarla aquí. ¿Okay? Y vamos a suponer que tenemos un punto que no está en esa recta. Vamos a suponer que es este que está aquí. ¿Okay? Puede ser este que está aquí, puede ser este que está aquí. Cualquier punto que no esté en la recta. Pues yo quiero construir la única recta que ya probamos aquí que había, que pasa por ese punto fuera de esta recta y que es perpendicular a esta recta. O un segmento, o un rayo que es perpendicular. El único segmento, o el único rayo, o la única recta que es perpendicular a esta recta, pasando por ese punto que está fuera de nuestra recta. Pues miren cómo procedemos. Abrimos el compás a cierto radio, ¿verdad? Suficientemente amplio de manera que yo pueda alcanzar desde ese punto que está afuera, colocando la punta del compás en ese punto, que yo pueda alcanzar mi segmento. ¿Verdad? No tengo que abrirlo más o menos hasta que alcance y pueda trazar un arco que intercepte o que interseque a nuestra línea, aquí y acá, ¿verdad? Bien. Entonces consideramos, igual que en la construcción anterior, el segmento que va desde ese punto, que es la intersección de nuestra línea con ese arco, hasta este punto, ¿verdad? Que es la intersección de esa línea con ese arco que trazamos, ¿verdad? Y fíjense que entonces este punto que está aquí está en la bisectriz perpendicular de ese segmento que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que la distancia desde aquí hasta aquí es el radio de ese círculo, ¿verdad? Que tiene como centro ese punto, ¿verdad? Y también esta distancia desde aquí hasta aquí es otro radio de ese mismo círculo. Así que esta distancia desde aquí hasta aquí, al ser un radio de un círculo, es la misma distancia que desde aquí hasta aquí, porque es el otro radio de ese mismo círculo, ¿verdad? Así que ese punto ya sabemos que está en la bisectriz perpendicular de ese segmento que va desde aquí hasta aquí. Fíjense que ahora nos falta conocer otro punto. Fíjense que en la construcción anterior yo conocí un punto aquí, conocí un punto en la bisectriz perpendicular y trazamos la bisectriz. Pero ahora fíjense que nada más conozco un punto en esa bisectriz perpendicular de ese segmento que hemos marcado aquí, ¿verdad?
Pues ahora tenemos que buscar otro punto para poder entonces, con dos puntos, ¿verdad? Es que se puede determinar una recta. Y esa recta sería la bisectriz perpendicular de este segmento, y por lo tanto, al ser bisectriz perpendicular de este segmento, va a ser perpendicular a la línea que nos da. ¿Ves? ¿Cómo determinamos ese otro punto? Pues ahora cogemos nuevamente nuestro compás, lo colocamos, ¿verdad? De manera que su punta quede en cada uno de estos dos puntos, ¿verdad? Que son los extremos de nuestro segmento. Y abrimos el compás de manera que llegue hasta más allá de la mitad del segmento, ¿verdad? Hasta más allá de la mitad del segmento, y marcamos un arco, digamos, abajo. Teníamos que marcar también un arco arriba, pero para buscar otro punto, pues ya tenemos un punto en nuestra bisectriz perpendicular, nos tenemos que buscar un segundo punto, y colocamos también la punta de nuestro compás en el otro punto, del otro extremo de nuestro segmento, y marcamos otro arco. Y entonces, donde se encuentran esos dos arcos, ese punto donde se encuentran esos dos arcos, que es este que está aquí, también ese punto va a estar equidistante de los extremos de ese segmento que se extiende desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque fíjese que sería el radio, ¿verdad? El radio de un círculo que tiene centro aquí, que es este círculo, ¿verdad? Y acá, este sería también, la distancia desde aquí hasta aquí, sería el radio de otro círculo que tiene centro acá, ¿eh? Así que al tener la misma distancia desde aquí hasta este centro y desde aquí hasta este centro, porque yo mantuve mi compás abierto en el mismo sitio, ¿verdad? Ese punto va a estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento, porque recuerde que probamos aquí que cualquier punto que esté equidistante de los extremos de un segmento está en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Bueno, pues si este punto y este están en la bisectriz perpendicular de ese segmento, si yo trazo, digamos ahora una línea, o un segmento, o un rayo, voy a trazar aquí una línea, esa línea, ¿verdad?, que acabamos de trazar ahí, resulta ser la construcción de la única línea, segmento o rayo, que pasa por ese punto fuera de esta línea y que es perpendicular a nuestra línea. Y esa es la construcción que queríamos efectuar. ¿Okay? Fíjese en esta tercera construcción que tenemos aquí. Dice construcción de una recta, segmento o rayo, paralela a otra recta, segmento o rayo, a una distancia dada de esta. ¿Ok? Bien. Bueno, pues fíjense que ahora vamos a considerar una recta y una distancia particular que nos van a dar. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esa construcción, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Recuerde siempre copiar lo que tenemos en la pizarra, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, pues le da marcha atrás al vídeo y lo hace, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, nos van a dar ahora una recta. Vamos a suponer que nos dan esta recta, ¿ok? Esta recta. Y nos dan una distancia que está representada por el largo de este segmento, ¿ok? Una distancia D. Bueno, pues yo quiero construir una recta que va a ser paralela a esa recta que nos dieron y que se encuentra a esa distancia, ya bien sea arriba o abajo, de esa recta que nos dan. Yo la voy a construir arriba de esa recta que nos dan, pero el mismo proceso si nos dieran, quisiéramos construir más abajo de esa recta que nos dieron ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo haremos? Pues fíjense, vamos a analizar lo siguiente. Recuerde que dos líneas que son perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí, ¿verdad que sí? Fíjense que yo sé construir, por ejemplo, por la quinta construcción, la línea o segmento que es perpendicular a esta línea dada a través de cualquiera de esos puntos. Vamos a hacer que yo cojo este punto y construyo la perpendicular, ¿verdad?, segmento, rayo o recta, que es perpendicular a esa recta a través de ese punto, que esa fue la construcción número 5, ¿verdad? La considero. Entonces, marco en ese segmento o línea, ¿verdad?, perpendicular a esta que nos da a través de ese punto, esta distancia, ¿ok? Esta distancia. Usando la primera construcción, ¿verdad?, marcamos, ¿verdad?, tratamos de construir un segmento que sea congruente a este a lo largo de esa perpendicular a esa línea en ese punto. Y entonces, en ese punto donde se marca ese largo, ahí construimos la perpendicular a ese segmento que es perpendicular a este.
Y entonces al marcar aquí la perpendicular a este segmento, que es perpendicular a este, esa perpendicular a ese segmento va a ser paralela a esta, porque ambas serían perpendiculares a ese segmento que pasa por aquí, ¿verdad? Pues esa línea que pasa por ahí. Pues eso es lo que tenemos que hacer, mire. ¿Cómo construimos entonces la perpendicular a esa línea a través de este punto? Recuerden, ¿verdad?, cómo hicimos esto, vamos a repasarlo, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás en ese punto que escogimos, en esa recta, y usando un radio específico que ya escogí, ¿verdad?, el compás de cierta manera, marcamos dos arcos, uno aquí y uno acá, ¿verdad?, a la misma distancia, ¿verdad?, porque manteniendo el mismo radio. Y entonces, ya que sabemos que este punto está en la bisectriz perpendicular de ese segmento, vamos a colocarlo un poquitín más acá porque dice que no pude colocar. Ahora, ya que tenemos un punto en la bisectriz perpendicular de ese segmento, buscamos otro. ¿Cómo lo buscamos? Pues ahora colocamos nuestro compás, ¿verdad?, en cada uno de esos extremos de nuestro segmento y escogemos un radio que sea un poco más largo que la mitad de nuestro segmento, ¿verdad? Y marcamos un arco aquí arriba. Habría que marcar uno aquí abajo, pero no hay que hacerlo porque ya conocemos otro punto en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Y colocamos entonces la punta en el otro extremo de nuestro segmento, ¿verdad?, que es acá. Y marcamos otro arco, ¿verdad?, con el mismo radio, porque mantuve el compás abierto con la misma abertura, ¿verdad? Así que ese punto que está aquí es distante de este punto, que es un extremo de ese segmento, y este punto también, que es un extremo de este segmento, porque estos, recuerden que son radios de dos círculos, ¿verdad?, que son del mismo radio, ¿verdad? Yo mantuve el compás abierto a la misma distancia, de la misma manera. Así que ahí tenemos dos puntos que están en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Vamos a trazarla, esa bisectriz perpendicular, pero yo la voy a trazar entrecortada. ¿Sabe por qué? Porque eso es como una ayuda. ¿Ok? Para nosotros ahora poder construir finalmente la otra, la línea que es paralela a esta y a esta distancia de ella, ¿ok? Bueno, pues ahora tenemos que buscar esa distancia entre esa recta y la otra que va a ser paralela a ella. Y entonces lo que tenemos que hacer, como indiqué ya, es tomar, ¿verdad?, hacer la primera construcción. Tratar de construir un segmento que sea congruente a este, a lo largo precisamente de esa bisectriz perpendicular de ese segmento. Y eso, recuerden que lo hacemos así: colocamos nuestra punta del compás en uno de los extremos del segmento y aseguramos que el instrumento de dibujo pasaba por otro extremo, ¿verdad? Y una vez lo teníamos escogido así, entonces veníamos a nuestro punto aquí y marcábamos un arco ahí, ¿no? Entonces fíjense que este segmento que he considerado desde aquí hasta ahí es congruente con este que está aquí. Así que esa es la distancia que tenemos aquí. Y entonces ese punto que está a esa distancia de nuestra recta, ¿verdad?, a través de él yo voy a considerar la única perpendicular a ese segmento que pasa por ese punto en ese segmento. Y repetimos la misma construcción que hicimos aquí, ¿verdad? Tomamos ahora nuestro compás y colocando la punta en ese punto a través del cual yo quiero pasar una perpendicular, marcamos, ¿verdad?, dos arcos con el mismo radio, este que está aquí y este que está acá, ¿okay?, con el mismo radio. Fíjense que yo no abrí ni cerré mi compás, así que es el mismo radio de aquí a aquí, de aquí a acá, ¿verdad? Y entonces vamos a extender un poquito este segmento para saber dónde es que se interseca, ¿verdad?, ese radio y ese segmento. Aquí. Entonces ahora, tomando los extremos de ese segmento que se extiende desde este arco, ¿verdad?, con intersección con ese segmento, hasta este arco con intersección también de ese segmento, marcamos otro punto en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Y eso lo hacemos, recuerden, tomando nuestro compás, abriéndolo más allá de la mitad del largo de ese segmento, al cual yo quiero entonces construirle su bisectriz perpendicular, y marcamos unos arcos que pueden ser
aquí atrás, ¿verdad? O podría ser acá, donde usted quiera, ¿verdad? Y entonces aquí también marcamos, colocando nuestro punto del compás en ese otro punto, en esos otros extremos de nuestro segmento, y marcamos otro arco también con el mismo radio, ¿verdad? Fíjense que no hemos abierto ni cerrado más el compás. Así que este punto, que es la intersección de esos dos arcos, que pertenecen a círculos que tienen estos centros y tienen el mismo radio, van a ser equidistantes de los extremos de este intervalo ahora. Y por lo tanto ese punto está en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Y como ya conocíamos uno, porque este punto es el punto medio de ese segmento, ¿verdad? Va a estar también en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Si yo paso entonces ahora una recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Esa recta que está pasando por esos dos puntos va a ser paralela a la recta que teníamos inicialmente, ¿verdad? Que nos daban inicialmente. ¿Por qué? Porque fíjense que al ser esta recta perpendicular a esta, porque esto es la bisectriz perpendicular de este segmento, y hacer esta recta también perpendicular a esta, porque esto que está aquí es la bisectriz perpendicular de este segmento, ¿verdad? Pues entonces al ser ambas perpendiculares a esta tercera línea, o este tercer segmento, son paralelos entre sí. Y ahí tendríamos cómo construíamos esas líneas, ¿verdad? Una línea recta paralela a otra que nos dan, ¿verdad? Y a una cierta distancia una de la otra, ¿ok? Fíjense en esta cuarta construcción de ahora, que sería la octava en nuestra discusión, ¿verdad? Dice así esa octava. Es muy parecida a esta. Construcción de una recta, segmento o rayo. Paralela a otra recta, que puede ser segmento o rayo, a través de un punto fuera de esta, o fuera de este si es que es un segmento o rayo, ¿okay? Bueno, vamos a ahorrarle esto, ¿verdad? Porque estas son las construcciones viejas que ya vimos y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, fíjense que ahora, ¿verdad? Vamos a ahorrar aquí. Nos están dando una recta, ¿okay? O un segmento, puede ser. Vamos a considerar un segmento nuevamente. No piense que tiene que ser siempre recta. Puede ser una recta, segmento o rayo. Vamos a considerar un segmento. Bien. En la construcción anterior, yo construía una recta o segmento que fuera paralela o paralelo a la recta o segmento que yo le diera, estando a cierta distancia, ¿verdad? De la recta original que nos daba. Pero ahora no nos va a hacer a cierta distancia, sino nos va a dar un punto fuera de la línea que nos dan, o segmento que nos dan, y a través de ese punto yo quiero construir la única, recuerde que hay un postulado que dice a través del punto fuera de una línea pasa una única recta en el mismo plano de la otra que es paralela a ella, ¿verdad? Pues yo quiero construir esa recta que es la única, o ese segmento que es el único que es paralelo a ese segmento que nos dan, a través de ese punto fuera de ese segmento, ¿ok? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el mismo análisis del anterior. Yo voy a tratar de conseguir una perpendicular a este segmento, ¿verdad? Y entonces construyo la línea que es perpendicular a ese segmento, perpendicular a esta. Y como esa línea sería perpendicular a esta, que también es perpendicular a esta, entonces ellas serían paralelas entre sí. Porque recuerde que dos segmentos rectas o rayos perpendiculares a un tercer segmento, rayo o recta, son paralelos entre sí, o paralelas entre sí.
Muy bien, pues ¿cómo conseguimos esa perpendicular, ¿verdad? Pues fíjense que sería la construcción número 6. ¿Cómo construir la perpendicular a una recta desde un punto fuera de la recta? Y recuerde cómo se procede. Vamos a repasarlo, que lo vimos ahorita. Consideramos ese punto como el centro de un círculo, ¿verdad? Así que colocamos la punta de nuestro compás en ese punto fuera de la recta y marcamos dos arcos en la recta, ¿verdad? Que cruce la recta, o en este caso el segmento. Vamos a suponer que vamos a tener que extender aquí un poco el segmento, ¿verdad? Para ver, ¿verdad?, dónde se intersecan esos arcos con nuestro segmento dado. Recuerde que usted lo ajusta, o sea que si ya lo había dibujado el segmento que le daban, pues pasaba eso, que se salía fuera, entonces usted debe haber acortado el tamaño del radio de ese círculo que pasa por esos arcos, ¿verdad?, que contiene esos arcos y que tiene como centro a esto. ¿Okay? Voy a bajar un poquito esto porque no quedó exactamente en el mismo centro de la punta, ¿verdad? O sea, nos cayó en la punta, pero ahí está. Bueno, hace que ese punto está en la bisectriz perpendicular de este segmento que se extiende desde ese punto, que es la intersección de ese arco con nuestro segmento que nos daban, hasta este otro punto que es la intersección de ese arco con el segmento que nos daban, ¿verdad? Porque fíjense que es el radio del mismo círculo. Los radios de círculos del mismo círculo, círculos congruentes, son congruentes, ¿verdad? Así que está ese punto equidistante de los extremos de ese segmento que está desde aquí hasta aquí, está en la bisectriz perpendicular. Tenemos que buscar otro segmento, ¿verdad? Otro punto más bien en esa bisectriz perpendicular de nuestro segmento, de este segmento, para entonces poder entre ellos dos, entre esos dos puntos que determinemos, trazar la bisectriz perpendicular, ¿verdad? Y recuerde que eso determinamos ese otro punto, pues cogiendo ahora otro círculo, ¿verdad? Y usando como centro esos puntos de intersección entre esos arcos y nuestros segmentos, marcamos un arco aquí. Y nos vamos entonces al otro punto, y usando también como centro de otro círculo con el mismo radio, marcamos otro arco, ¿verdad?, aquí abajo, de manera que cruce o interseque el arco que nos dieron, ¿verdad? Fíjense que aquí el segundo arco no intersecó el primero, así que yo extiendo un poquito el primero y vemos que más o menos el punto de intersección de ambos arcos está aquí. Pues entonces ya yo sé que ese punto que estaba en la bisectriz perpendicular de ese segmento, porque estaba equidistante de los extremos de ese segmento, y este otro punto que también está equidistante de los extremos de ese segmento, están en la bisectriz perpendicular. Así es que trazamos la bisectriz perpendicular, también aquí la trazamos entrecortada, ¿verdad? Porque fíjense que no es lo que yo quiero. Y lo extendemos hasta arriba, ¿verdad? Porque ahora vamos a necesitar un poco de espacio acá para poder construir entonces una perpendicular a este otro segmento a través de ese punto. ¿Ves? Bueno, pues ¿cómo se construía la perpendicular a una línea o un segmento a través de uno de sus puntos? ¿Verdad? Pues fíjense, repasamos también, esa sería la quinta, la construcción número 5 de las que vimos hoy. Colocamos nuestro compás, ¿verdad?, de manera que usamos colocamos la punta en ese punto, usamos como centro de este círculo que contiene este arco y que contendrá también a este arco que está acá, ¿verdad? Bien. Y entonces, usando esos dos arcos, la intersección de esos arcos con nuestro segmento, ¿verdad?, este punto y este punto, esas intersecciones de esos dos arcos con nuestro segmento, determinamos otro punto en la bisectriz perpendicular a ese segmento que está aquí, ¿verdad? Ya tenemos uno, que es el punto medio, ¿verdad? Al tener esta distancia R y esta distancia R será el radio del mismo círculo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo determinamos ese otro punto en la bisectriz perpendicular de ese segmento? Pues nos vamos a este punto y a este punto, y ahí colocamos la punta del compás y tomamos un radio que sea un poco más largo que la mitad del largo de nuestro segmento, ¿verdad? Y marcamos, digamos, un